Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Extremadura, para ser más exactos, Cáceres. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube InfraVG. Hoy estamos en la zona monumental de Cáceres. ¡Comenzamos! Cáceres, la zona monumental, patrimonio de la humanidad. Impresionante. La primera hora de la mañana de un sábado. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cáceres conserva uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de España. En la Plaza Mayor, donde estamos ahora, se encuentra el Ayuntamiento, que ocupa un edificio de estilo clasicista del siglo XIX, así como la Torre Bujaco, que forma parte de la muralla almohades del siglo XII. Y fue reforzada posteriormente en el siglo XV. Y llegamos al Arco de la Estrella, es la principal puerta de entrada del recinto amurallado desde el siglo XV, siendo la más conocida de la ciudad medieval de Cáceres, y sobre todo desde que fue escenario perfecto para una serie internacional con miles de seguidores. Sí, todavía sabemos de lo que hablamos, Juegos de Tronos. El Arco de la Estrella y tanto la Torre de Bujaco se ve claramente en un tráiler de unos 30 segundos que avanza una de las temporadas. Impresionante lugar. Y la siguiente parada es la Plaza de Santa María, donde destacamos varios edificios. Iglesia con Catedral de Santa María, que combina rasgos de estilo románico con una transición al gótico y con detalles renacentistas. Si giramos un poco a la izquierda, tenemos el Palacio de Obando, un edificio construido como mansión para la propia familia, de estilo renacentista. Si volvemos a girar un poquito a la izquierda, ya nos encontramos con la fachada del Palacio Episcopal, una fachada renacentista y que aún conserva partes originales del siglo XIII. Ya una vez dentro de la iglesia con catedral de Santa María, podemos decir que fue construida en el siglo XV y XVI, pero no fue con catedral hasta 1957. El retablo mayor plateresco fue realizado en pino de Flandes y cedro, sin policromar. En cuanto a las capillas, tenemos que decir que la más famosa es donde se encuentra el Cristo Negro, un crucifijo gótico del siglo XIV. Dentro también tenemos en la sacristía un museo catedralicio donde podemos ver diferentes objetos. También hemos subido a lo alto del campanario para poder disfrutar de unas vistas de 360 grados de toda la ciudad monumental. Tenemos que decir que con la entrada de 5 € va incluida una audioguía. Pues sí, merece la pena subir hasta el campanario para poder ver estas maravillosas vistas de Cáceres. Ahora nos acercamos hacia la estatua de San Pedro de Alcántara. Como podemos comprobar, los pies del santo se encuentran dorados, ya que muchas personas que pasan por aquí suelen besar esos dedos o tocarlos, solicitándoles que le ayuden a conseguir pareja, a casarse o tener suerte en la vida. Llegamos al edificio Palacio de los Golfines de Abajo, que está en la misma esquina entre la Plaza Santa María, que acabamos de visitar, y la Plaza San Jorge, a la donde vamos. Este edificio es uno de los más bonitos de Cáceres y podemos decir que es de estilo gótico y del siglo XV y XVI. Llegamos a la plaza, que está dedicada al patrón de la ciudad de Cáceres, San Jorge, elegido por el propio Alfonso IX cuando reconquistó definitivamente la ciudad en 1229. Es uno de los lugares más bonitos y acogedores de la ciudad y es otra de las postales más típicas de la ciudad. Nos dirigimos a las escaleras que suben hasta la iglesia de San Francisco de Javier. Al poco de subir podemos ver una estatua de San Jorge matando al dragón.
Cuando llegamos al final de la escalera nos giramos y podemos volver a ver esta impresionante plaza de San Jorge, y al fondo podemos ver el Palacio de los Golfines de abajo. La iglesia de San Francisco Javier es una iglesia jesuita de estilo barroco. En la fachada podemos ver que está flanqueada por dos torres de planta cuadrada. Viajeros, aquí estamos caminando tempranito para aprovechar la fresca y que hay pocos turistas. Ninguno más completamente. Y mira que son las... Y esta calle os tendrá que sonar de una serie de Juego de Tronos. ¿Adivináis en qué escena sale? Os la dejamos. Volvemos a subir la calle Cuesta de la Compañía para desembocar en la plaza de San Pablo. Se encuentra la casa y la Torre de las Cigüeñas y una pequeña iglesia que pertenece al convento de San Pablo. En la actualidad el convento pertenece a la Orden de Santa Clara, donde las monjas de dicho convento fabrican unos riquísimos dulces típicos que se pueden comprar por la puerta que da hacia la otra plaza. A pocos metros encontramos la plaza de San Mateo, donde se ubica la iglesia del mismo nombre del siglo XVI. Aquí estuvo la antigua mezquita árabe. Entramos por la calle Orellana, donde se encuentra la Torre de Sande, hoy un impresionante lugar para comer. Anoche pudimos disfrutar de la cocina extremeña en este bonito restaurante. Nosotros nos dejamos llevar y seguimos callejeando por estos hermosos lugares, arriba, hacia abajo, rincones, ventanas, fachadas. Todo nos permite evadirnos y pensar que estamos en otro siglo. Y más cuando la tranquilidad es impresionante, ya que no se oye casi nadie. Es la ventaja de madrugar. Y volvemos a llegar a la plaza de Santa María. Abandonamos lo que es la plaza de Santa María, pasando cerca de su catedral, y nos vamos a dirigir hacia la calle de las tiendas, pero primero vemos esta impresionante torre y nos vamos viendo todo este tipo de fachadas con sus ventanas con estas impresionantes rejas hasta llegar hasta el pórtico que se encuentra en esta calle de tiendas. Pero no vamos a entrar por él, nos vamos a girar y vamos a seguir por las diferentes calles hasta llegar a lo que sería la muralla, ¿no? Pero primero podemos volver a ver de este casco histórico estos impresionantes edificios nobles, y una vez que estamos en la muralla nos giramos y volvemos al punto de partida, que es el Arco de la Estrella. Y vamos a dar por terminada esta impresionante visita al casco histórico de Cáceres. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.